Hola a todos y todas, estoy feliz nuevamente de estar con ustedes en este espacio que se llama Un Expreso con Iris. Muy agradecida por todos los comentarios que me hacen y les quiero invitar a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y que compartan si consideran que este material le puede llegar a servir a alguien. Hoy continuamos con el tema de los trastornos de personalidad del grupo B. Como hemos podido ver, son unos trastornos de personalidad bastante llamativos. Y porque son bastante llamativos, suelen ser muy interesantes. Podemos observar este tipo de trastornos en muchas de las obras literarias, en novelas, piezas de teatro, películas, que nos van a representar este tipo de personajes. Aquí quisiera invitarles a que si no la han visto, se vuelvan a ver una película o si ya la vieron, vuélvanla a ver, una película que se llama La Máscara, que es interpretada por Jim Carrey. Aquí prácticamente se hace una caricatura de lo que es un trastorno de personalidad histriónico. Me parece muy interesante porque este personaje le da muchísima rabia cuando deja de llamar la atención, hace todo lo posible por captar seguidores y personas que estén atentos a él, y por otra parte suele ser un gran seductor, bastante egocéntrico y muy superficial. También en otra obra de teatro muy famosa llamada Un tranvía llamada Odiseo, encontramos a su protagonista femenina, que es Blanche Dubois, que cumple con todas estas características que tiene un trastorno de personalidad histriónico. Y cómo olvidarnos de este pirata del Caribe, de Jack Sparrow, que tiene estas características que lo hacen absolutamente gracioso y por otra parte insoportable para algunas personas. Entonces podemos ver que esto se puede caricaturizar, pero realmente las personas que tienen un trastorno de personalidad histriónico suelen sufrir mucho porque tienen muchas falencias. Inicialmente pueden parecer encantadores, obviamente llaman la atención porque llaman la atención, tienen habilidades histriónicas, se saben expresar, y hemos visto que algunos de estos celebridades y muchos de estos actores pueden tener estos rasgos de personalidad histriónica que son tan llamativos. Pero ¿qué es lo que uno de pronto nos ayuda a definirlo? ¿Qué es lo que nos ayuda a definir un trastorno de personalidad histriónica? Básicamente se caracteriza por un patrón generalizado de excesiva emocionalidad. Son muy emocionales y también una búsqueda de atención continua. Muy bien, estas personas demandan continuamente ser el centro de atención. Es decir, los demás somos como espectadores que estamos frente a una fastuosa obra de teatro donde el único primer protagonista es la persona con un trastorno de personalidad histriónica. Hace todo lo posible para impactarnos, para que quedemos absolutamente obnubilados con su presencia. ¿Cómo lo hacen? Pues vistiéndose de manera a veces muy seductora, de manera muy provocativa, de manera a veces inadecuada, porque no solamente lo hace con el ánimo de conquistar a alguien, sino en diferentes ámbitos, a nivel laboral, a nivel escolar, y a veces le dicen, bueno, usted no se está vistiendo de una manera adecuada. Utiliza colores fuertes, utiliza elementos que sean muy llamativos y sobre todo muchos de ellos son víctimas de la moda. Les encantan las tendencias, les encanta hablar de este tipo de cosas, tienen una relación con su cuerpo bastante compleja porque sufren cantidades con el paso del tiempo, con las arrugas, con las canas, con este tipo de cosas. Ellos se sienten tremendamente mal porque piensan que están perdiendo su atractivo.
Y no hay cosa más difícil para este tipo de pacientes que el hecho de sentir que pierden su atractivo. Entonces, además de ser emocionales, como los otros trastornos del grupo B, tienen una necesidad de ser aprobados, una búsqueda de atención continua. Muy bien, aquí hay una cuestión que es muy importante. Muchas veces no vamos a encontrar un paciente que tiene solamente un trastorno de personalidad histriónico. En ocasiones, estos trastornos pueden asociarse a otro trastorno de personalidad. Hay individuos que tienen muchos rasgos histriónicos, pero también tienen rasgos narcisistas, o pueden tener a la vez rasgos histriónicos y también tener rasgos antisociales. Entonces, no podemos decir que esto se da puro, porque no se da. Entonces, aquí hay dos cosas que debemos tener en cuenta para identificarlos. Ya les dije, la necesidad de atención, y el segundo es los problemas relacionados con sus emociones. Al querer ser el centro de atención continuamente, esto se vuelve muy complejo para ellos porque viven para eso, ¿no? No le prestan atención a cosas más profundas, sino que se quedan siempre en las apariencias y en lo superficial. A menudo se deprimen mucho cuando las personas que a ellos les parece interesantes o que quieren conquistar no les hacen caso. Son animados, suelen ser dramáticos, suelen ser entusiastas, coquetos, y en algunas oportunidades pues llaman tanto la atención que atraen muchos seguidores, y esto para ellos es una dicha. O sea, el hecho de que llegue nueva gente, nuevo séquito, y que esté pendiente de ellos es muy importante. Se visten y actúan de manera bastante llamativa, ¿verdad? Y suelen ser bastante provocadores, bastante seductores, pero como les decía, no solamente buscan intereses románticos, sino que quieren en todo momento como estar en la vanguardia de la moda, los últimos peinados, los últimos cortes, los últimos aretes, la última cirugía estética. O sea, lo importante para ellos es no quedarse atrás, no ser anodinos, no ser transparentes. A ellos les importa mucho su aspecto, se preocupan mucho por su apariencia personal, como ya les decía. En cuanto a los problemas relacionados con las emociones, pues obviamente son personas que tienen emociones bastante variables, ¿no? Suelen encenderse y apagarse rápidamente, porque pueden entrar cuando una persona deja de ponerles la atención suficiente. Esa gran necesidad de aprobación que tiene hace que se vayan en busca de una nueva persona a quien seducir. Entonces pueden parecer bastante superficiales. Cuando están conversando suelen ser muy vehementes en sus posiciones, pero cuando uno les pregunta el trasfondo de por qué toman una decisión u otra, realmente no hay mucha profundidad en sus argumentos. Entonces las personas los ven como personas que no les gusta entrar en análisis muy profundos de las cosas, sino que se quedan más en la parte superficial, ¿no es cierto? En el drama, en las expresiones fuertes, pero realmente hay pocos hechos o pocos detalles para respaldar dichas opiniones o dichas actitudes, que de hecho generalmente suelen ser muy influenciables, suelen tener gurús, suelen seguir a determinadas personas y sencillamente recitan lo que dice el otro porque piensan que el otro puede ser la autoridad, pero de alguna manera quieren ellos resaltar. Muy bien, hay un tema que es muy interesante, que a pesar de ser llamativos, a pesar de ser seductores, a pesar de querer buscar conquistar al otro, hay un problema grande con la parte sexual. En muchos de estos pacientes, lograr una intimidad emocional o sexual para muchos de ellos suele ser un problema. De hecho, es una causa de consulta frecuente. Ellos pueden a menudo darse cuenta de que realmente el papel que están desempeñando no son capaces de sostenerlo a largo plazo dentro de una relación. Por eso en oportunidades suelen aburrirse
y suelen buscar nuevas personas, o sea, suelen ser infieles y suelen ser muy volubles en el amor, ¿verdad? Entonces, estas personas pueden a menudo, sin siquiera darse cuenta, desempeñar otro papel que también es muy dramático, que no es solamente la parte seductora, sino utilizar el papel de víctima. Esto es bastante frecuente y en estos pacientes es frecuente que también se presenten problemas de somatización, trastornos somatomorfos, muchas quejas somáticas, ¿sí? Muchos pacientes a los que anteriormente se les decía que tenían hipocondriasis, podrían ser pacientes que tienen un trastorno de personalidad histriónica y cuando llegan donde el médico exageran todos los síntomas, tienen múltiples quejas somáticas y suelen victimizarse. También utilizan varias estrategias para tratar de manejar a su pareja, de tratar de controlarla, utilizando en primer lugar pues el tema de la seducción, de cariño, como eres de lindo, son muy dependientes porque ellos necesitan mucho que los otros los apoyen, que los otros los validen y también utilizan la manipulación emocional. Y esta parte, cuando ellos se vuelven muy dependientes de su pareja, a veces suelen incluso llegar a la sumisión y aceptar algunas cosas con tal de ser reconocidos y de ser escuchados, ¿verdad? Hay otros síntomas que se han visto en el trastorno histriónico de la personalidad. Por ejemplo, ser personas a veces muy influenciables. A veces creen en cosas fantasiosas o temas que tienen que ver como con cosas sobrenaturales, el tarot, el más allá. Por las tendencias, se dejan arrastrar muchísimo por las tendencias de la moda, por el consumismo. Son, como les digo, muy sugestionables. Tienden a confiar demasiado en esos referentes que ellos consideran autoridades que según ellos les pueden llegar a resolver todos los problemas, pero así como en un momento dado llegan a confiar en ellos, en otro momento cuando esa persona ya no les hace el caso que ellos quieren, entonces en ese momento pues como que se alejan. Ellos, los pacientes con trastorno histriónico de la personalidad desean cosas novedosas, todo el tiempo lo nuevo, lo vanguardista, están muy al tanto de los últimos alaridos y las tendencias de las marcas y de todo, de los tintes de pelo, de las cirugías estéticas y también tienden a aburrirse con mucha facilidad ante la rutina. Mientras ellos están representando un papel, mientras ellos están llamando la atención, pues se sienten muy contentos. Pero si ya se acabó la función y tienen que desempeñar un papel todos los días, donde ellos no cumplen ese protagonismo, en ese momento se cansan. Entonces, por lo tanto, suelen cambiar con facilidad de trabajo y de amigos con bastante frecuencia, suelen frustrarse y lo comentan en la consulta al tener que superar de pronto la soledad, al tener que superar el rechazo. Eso para ellos es muy, pero muy difícil. Muchos pacientes incluso se deprimen mucho cuando son sometidos al aislamiento, al rechazo o a la indiferencia, por lo que uno no se imaginaría a un paciente con un trastorno de personalidad histriónico emparejado con un paciente, por ejemplo, con un trastorno esquizoide de la personalidad, ¿no es cierto? Estos pacientes con trastorno histriónico de la personalidad siempre están buscando recompensas, siempre sus acciones están motivadas por al hecho de buscar como satisfacciones de manera inmediata. Y esto los hace
vulnerables de pronto al acercarse al consumo de sustancias psicoactivas, a las conductas de pronto que son adictivas, las compras patológicas, la exposición en las redes sociales, la necesidad de que le dé muchísimos likes en estas redes sociales, en Instagram, etcétera. Entonces, para ellos es terrible que aparezca una persona que tenga más o menos sus características y que tenga más seguidores. Entonces, a ver, nosotros los psiquiatras y los psicólogos llegamos al diagnóstico de este trastorno de la personalidad pues mediante unos criterios. Estos criterios diagnósticos son consensos. Esto está conectado en hay diferentes estamentos que nos muestran pues cuáles son esos criterios diagnósticos. En general los psiquiatras nos basamos en el manual del DSM-5, que es un manual estadístico que nos muestra cuáles son estos trastornos mentales. Esto es publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana y podemos ver algunas características que les quiero recordar rápidamente. La primera característica son personas que se sienten muy incómodas cuando dejan de ser el centro de atención y responden con pataletas, responden con drama, responden con quejas, responden con quejas somáticas, decir, ay, me voy a morir, me va a dar el yello, me voy a desmayar, ¿sí? El drama, lo que los caracteriza es el drama, o sea, son excelentes actores en el sentido de que pueden mostrar esas emociones de la manera más llamativa posible. Lo segundo, interactúan con los demás, pues casi siempre queriendo seducirlos, son provocadores y tienen unos comportamientos a veces de provocación sexual, pero generalmente ellos, si a alguien les falta el respeto o algo, dicen que son los otros los que están persiguiéndolos o atacándolos y que definitivamente la esencia de ellos es que ellos son sexys y que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Aquí este tema es interesante, es para discutir porque no quiere decir de que porque yo me vista de una manera seductora, una persona, un hombre o una mujer tienen el derecho a faltarme el respeto, a acosarme sexualmente, porque no lo tienen. Es decir, una persona puede vestirse como quiera y tiene el derecho a vestirse como quiera y ser respetada. Pero si esa persona hace guiños, coquetea, acaricia a la otra persona, le dice palabras insinuantes, probablemente estos comportamientos que tiene con las otras personas pueden llevar al otro a hacer presunciones, a creer que la otra persona está interesada en tener o sexo o tener de pronto estar en un juego de seducción y infortunadamente en algunas oportunidades se presenta que estas personas no están verdaderamente preparadas para que la otra persona llegue y de pronto las toque o de pronto pase a un acto sexual. Es decir, suelen ser llamativas, suelen ser provocadoras, tienen comportamientos que llaman mucho la atención y que pueden generar en la otra persona pues ese acercamiento que la persona que tiene el trastorno de personalidad histriónico puede juzgar como inadecuado, que pues, yo no he hecho nada para que tú te portes de esta manera, ¿no? Y de esa manera pueden incluso responderle de una manera bastante agresiva a la otra persona. Bueno, otra cosa es que las emociones cambian rápidamente y este cambio de emociones y estas opiniones que dan a veces que no tienen como un sustento teórico, como una base, como más del pensamiento, hace que los demás los vean como personas bastante simples y bastante superficiales. Utilizan constantemente la belleza física, el atractivo, para sentirse importantes y para ser validados.
Su discurso suele ser un discurso a veces vago, a veces sin sustancia, y en ocasiones hacen algunos comentarios que, como les digo, no tienen como un sustento. Entonces las personas como que no les hacen mucho caso. Se ven muy influenciadas por los demás, por otras situaciones. Como les digo, son personas que pueden ser en cierta forma muy manipuladas, porque no tienen, muchas de ellas se quedan en la superficie y no adquieren ese pensamiento crítico que implica tener, pues, ir de ida y vuelta, hacerse preguntas, porque ellos están muy preocupados en la forma más que en el fondo. Y lo otro es que pueden ver las relaciones más íntimas de lo que realmente son. A veces, cuando empiezan a hablar con alguien, intiman demasiado, dan demasiados datos personales, datos sobre ellos, intentan acercarse de manera muy rápida a las personas, los que los pueden en un momento dado llegar a generarles vulnerabilidades y poder ser algo peligroso para ellos. Además, para poder pensar en un trastorno histriónico de la personalidad, pues este trastorno aparece a finales de la adolescencia y en la adultez. Tratamientos, sí, hay tratamientos para esto. Hay diferentes tipos de tratamientos, la terapia psicodinámica, a una terapia cognitivo-comportamental para poder enfocarse en el manejo de esas emociones, para poder tener unos pensamientos más racionales. Y la terapia psicodinámica se ha utilizado muchas veces y se va centrado en el manejo de los conflictos subyacentes que pueden llegar a tener estos pacientes. Como vemos, son pacientes que son dependientes. Son pacientes que son llamadores de atención, que les gusta llamar la atención. Son pacientes que en medio de todo tienen una autoestima baja, que de todas maneras sienten mucho miedo de ser abandonados, al igual que el paciente limítrofe de la personalidad P, pero a diferencia del limítrofe, ellos saben que cuentan con su atractivo para seducir a los otros y no tienen como esa indecisión en cuanto a su identidad, como sí la tiene el paciente limítrofe de la personalidad. Muy bien. A ver, aquí hay algo que me parece muy interesante, que sería lo último que me gustaría hablar de este tema, es cuáles son las posibles causas que nos llevan a que una persona llegue a tener un trastorno de personalidad histriónica. Entonces, las vivencias de la primera infancia se ha visto que tienen un peso muy importante en el desarrollo de cualquier trastorno de la personalidad. Las experiencias, por ejemplo, traumáticas, las experiencias de estrés, familias desestructuradas, un apego inseguro, podría hacer que estos pacientes puedan tener un factor de riesgo, ¿no?, para desarrollar estos problemas de salud mental. Por ejemplo, si los adultos, cuando tienen un niño, lo cuidan, le ofrecen una conexión adecuada, una regulación emocional, les enseñan pues a entender y a manejar sus emociones adecuadamente, si les dan un afecto positivo, si es una crianza respetuosa, si se basa en la aceptación y en la internalización de lo que realmente vale la pena, si se desarrolla, por ejemplo, en ellos un pensamiento crítico, pues todo esto va a ser muy importante a la hora de que el niño crezca o la niña crezca y pueda desarrollar pues en todos sus ámbitos su personalidad, ¿no es cierto? Si por el contrario se interioriza, le hacemos interiorizar ansiedad, miedo a la pérdida, la idea de no ser queridos y no ser aceptados incondicionalmente, o la idea de que no merecen ser queridos, o la idea de culpa, pues esto va a interferir bastante en la forma en que se vinculan,
¿sí? Con las demás personas durante la vida adulta, y esto va a generar dificultades, limitaciones y sufrimientos que se pueden traducir en un trastorno de personalidad, tanto histriónico como limítrofe, como trastorno, como cualquier trastorno de la personalidad, porque esto es básico. Por eso yo siempre les insisto en la importancia que tienen los primeros años. Es importante como sociedad ayudar a los adultos a construir vínculos seguros con los niños. Esto es muy importante, que siempre eduquemos en este sentido, sobre todo los padres, los abuelitos, los tíos, los educadores, los profesionales sanitarios, porque esto va a ayudar mucho a que las personas tengan una personalidad bastante funcional. Es también importante hacer hincapié en la relación, en las vivencias de la infancia, porque estos niños, por ejemplo, que han tenido esa búsqueda de aprobación desmedida en los demás, ellos generalmente, los que buscan esa aprobación, es que por dentro no se aprueban, no se valoran, no se quieren lo suficiente, y esa falta de valía por lo general viene de una situación en que ellos sintieron que están en una familia donde el papá o la mamá no querían suficientemente al niño, o no le prestaban la atención suficiente, o competían porque habían celos con los hermanitos. Entonces, a ver, en la edad adulta, la persona que no ha tenido, que se ha sentido sin aprobación, que se ha sentido sola, abandonada, pues busca aprobación en los demás, tratando de encontrar ese valor afuera, ¿no? Ese valor que no tiene. Entonces, a estas personas que tienen este trastorno histriónico de la personalidad también suelen tener problemas en la autoestima. Ese utilizar el drama y la teatralización, el utilizar su físico para llamar la atención, el cambiar muchísimo de estos estados emocionales hace que la gente se descoloque. El llamar la atención al principio puede ser una cosa agradable, pero si son llamadores de atención constantemente, hace que la gente se aleje. El hablar más alto de los demás, pues hace que uno realmente pueda llegar un momento en que reconozca este tipo de patología, ¿no es cierto? Y ser pareja de una persona que tiene un trastorno de personalidad es estar siempre tras bambalinas, esperando que la otra persona represente una obra, y tenemos que estar constantemente atentos a lo que esa persona haga. En el momento en que esta persona sospecha, piensa que se le está quitando la atención, pues esta persona se aburre y tiende a buscar otras opciones. A ver, pensemos en un actor famoso, un actor que llama mucho la atención, cerca de esos decorados cinematográficos maravillosos. Pensemos en ese actor en decadencia, por ejemplo, que sufre muchísimo, una Greta Garbo, por ejemplo, que no deja que nadie la vea cuando está perdiendo sus años de esplendor, porque para ella todo era su físico, todo era lo que ella llamaba la atención. Entonces, estas personas cuando se sienten abandonadas, cuando están solas, pues pueden llegar a desarrollar, si tienen factores de riesgo, pueden llegar a desarrollar algunos trastornos, por ejemplo, como la depresión, como trastornos de ansiedad, como trastornos somatomorfos, como trastornos relacionados con la imagen corporal. Muchas de estas pacientes pueden ser quirúrgicas insaciables, que se operan una y otra vez, y encontraremos que algunas de ellas van a presentar un trastorno dismórfico corporal. Otro de los problemas grandísimos es esa búsqueda de aprobación ajena y esa necesidad de amor, y sobre todo de ser el centro de todas las cosas. Entonces, además cuando estamos en pareja con una persona de estas, pues las dificultades que se tiene con la propia sexualidad pues llegan a ser un escollo muy grande, ¿no?
porque una cosa es lo que ellas muestran y otra cosa es en el momento en que tienen que tener intimidad. Muchas de ellas se quejan de sentir disfunciones sexuales, frigidez, de rechazar a la pareja, anorgasmia, impotencia, eyaculación precoz en los hombres, y esto es bastante frecuente en este tipo de personas. A ver, esto también se extrapola a otras situaciones de la pareja, porque si bien es cierto, aman el cortejo, pero se llevan un choque tremendo cuando la película se termina y ellas te están tras bambalinas y empiezan a ver a la otra persona como es. Entonces, si se convierten en, a ver, dejan de ser, por ejemplo, dejan de ser Alejandro Magno y se convierten en una persona común y corriente, en Palito de los Palotes, entonces Perico de los Palotes, pues entonces en ese momento ya se sienten tremendamente mal porque ellas necesitan siempre estar figurando. Cuando la pareja empieza a alejarse, cuando la pareja ya las ignora, cuando la pareja no las valida ante los comentarios que a veces pueden ser muy superficiales, muy incendiarios, pero muy superficiales, cuando la pareja se desilusiona, pues ellas se sienten tremendamente mal y para ellas la vida tiene que ser un estímulo constante. Entonces su necesidad de estímulo es tan intensa que pueden, como les decía, llegar incluso a volverse personas infieles. Ellas en ocasiones, para captar la atención del otro, pueden manipular a su pareja a través del sexo, de no quiero tener sexo contigo, a través de mentir, hablar acerca de situaciones que no están ocurriendo, pero exagerar determinadas cosas para que la otra persona sienta lástima y cambiar de parecer cada 5 minutos con tal de que la otra persona esté allí. A ver, en algunas oportunidades las parejas dicen, bueno, parecen niños muy inseguros, muy frágiles, a los que hay que apoyar, pero cuando hacen pataletas sin ningún sentido, cuando empiezan a hacer dramas en medio de la gente, cuando empiezan a gritar y acusar al otro de no atenderlos, acusarlos incluso de infidelidad sin que haya alguna razón, porque no estoy hablando de que aquí haya paranoia, sino que es una de las formas de manipular. Entonces, en este momento, pues esto se vuelve algo bastante difícil para la pareja. Entonces, a ver, hay algo que es muy importante, es que no nos olvidemos que el victimismo es un mecanismo muy fuerte de estas personalidades para tener al otro al lado. Ofrecen un amor que solamente se ve en las películas, con mucha cháchara, muy abrumadoras, muy románticas e incluso bastante invasivas del espacio del otro, y esto suele ser incómodo, ¿no? Esta exageración, esta intensidad a veces es tomada por la pareja como algo insoportable. Entonces tenemos por un lado a una persona que vive en un constante estímulo y una necesidad de aprobación ajena, que le escabulle, se le esconde, que no quiere intimidad y que en su rutina necesita vivir varias vidas al mismo tiempo. Por otro lado, y yo digo presumiblemente, tenemos a una persona muy insegura, con dificultades en su autoestima, y si tú eres la pareja de esta persona, pues estarás en un vaivén. A veces te sentirás descuidado porque ella es egocéntrica, piensa solo en ella. Estarás enojándote, estarás frustrado, intentarás explicarle una y otra vez a la pareja las cosas para tratar de tenerla, pues, para tratar de tenerla bien. Y vivir con una persona con trastorno de personalidad histriónico requiere de la pareja tener empatía, mucho compromiso, mucha sinceridad y también marcarles los límites.
Como les digo, hay parejas que no hacen para nada una buena combinación. Por ejemplo, un paciente, una persona con un trastorno de personalidad esquizoide o esquizotípica y un histriónico, pues no se van a llevar bien, porque la persona, por ejemplo, esquizoide es una persona que no le gusta relacionarse con los otros, que no refuerza al otro, que no le dice nada, y el paciente esquizotípico también anda en su propio mundo. Pero, por ejemplo, se ha visto que estas pacientes histriónicas, que por lo general siempre andan bien arregladas, pispiretas, bonitas, que hablan rápido, y los hombres muy guapos, muy cuidados, hacen sus rutinas de ejercicio, sus dietas y todo lo demás, suelen ir de la mano de las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista, porque a ellos les gusta una persona que sea dependiente, una persona que pueda exhibir. Pero en ciertos momentos estas personas van a tener sus choques, y choques muy importantes, porque compiten por la llamada de atención. El paciente narcisista quiere ser adorado, y la paciente que tiene un trastorno de personalidad histriónica quiere llamar la atención en algún sentido. Entonces esto es bastante complejo, porque esta vida de pareja puede ser alocada, puede ser imprevisible, puede ser intensa y puede estar llena de dudas, a veces de infidelidades y de enfermedades imaginarias. Espero que este material que les he traído para el día de hoy les sea de alguna utilidad. Y si tienen algún comentario, alguna historia que me quieran contar, pues estaré muy atenta, porque estas vivencias con estas personas suelen ser muy, pero muy interesantes. Estoy muy atenta a que participen en el blog y que me dejen sus comentarios y pueden interactuar con ustedes. Hasta pronto y bueno, muy contenta de haber terminado estos trastornos de personalidad del grupo B. Entonces vamos a seguir con los trastornos de personalidad del grupo C la próxima semana, si nos es posible. Hasta pronto. Chao, chao.